El Señor Jesucristo me les continúe bendiciendo y aquí estamos en nuestra facultad de liderazgo Coach alto nivel. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra personalidad también. Es, Siempre les he repetido en los audios que antes de cualquier información o preparación a nivel, digamos, técnico, acerca de lo que es el liderazgo, la administración, la supervisión, la dirección, bueno, valga la redundancia, es importante que el líder aprenda primero a controlar su personalidad, a conocer su personalidad, a identificar su personalidad y a poderla regular a través del carácter. Su personalidad la va a conocer por su temperamento. Ya dijimos que el temperamento es algo de carácter hereditario. La palabra temperamento quiere decir química, eso viene en nuestros genes. Hemos explicado un poquito acerca de los temperamentos. Más adelante nos extenderemos más en el tema y ya estamos hablando del carácter. El carácter es lo que ya recibimos en nuestro medio. Lo que el temperamento va marcado en nuestro inconsciente, es parte de nuestra herencia. El carácter viene desde el subconsciente, desde el vientre de nuestra madre recibimos ciertas experiencias. Luego, cuando nacemos en el ambiente social, en el hogar, la educación de los padres, el ejemplo de los hermanos, los amigos, el colegio, la preparación, la información educativa, en fin, la manera como, todo esto va a definir la manera como percibimos la vida y esa será nuestra educación, nuestra formación. Entonces nuestra personalidad tenderá a ser controlada por el temperamento o tenderá a ser administrada por el carácter, la educación, la formación, lo que recibimos. Serás un ser instintivo, reactivo o un ser proactivo, analítico y racional. Hemos dicho que hay que saber manejar ambos aspectos, corazón y razón, temperamento y carácter. A veces es importante, no podemos prescindir de ninguno, pero hay que manejar el nivel. Hay decisiones que debemos tomar más avanzado a la razón que a los sentimientos. Hay otras que realmente priman nuestros sentimientos, pero cuando solo priman los sentimientos, prima el temperamento, y ahí es donde con buenas intenciones podemos cometer errores o con malas intenciones también los hacemos, ¿sí? Con alevosía. Entonces ahí está. Hemos dicho que es necesario que la personalidad esté centrada por el carácter, sin prescindir de los sentimientos, de las emociones, obviamente, del corazón. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con esto de la formación personal, ¿sí? Y es vivir en medio, esto es parte de la sociología, es vivir en medio de la sociedad. Hay tres términos que creo que ustedes los conocen, pero en forma de retroalimentación quiero recordarlos. Está el término social, antisocial y asocial. El antisocial es la persona que está en contra de la sociedad. Anti, le hace daño a la sociedad, es nocivo para la sociedad. El asocial no es antisocial. El asocial simple y llanamente trata como de vivir solo, se autoaliena, o sea, separado de todos los demás, quiere ser él. Y el social, obviamente, la persona que trata. Se habla de la ética, de las relaciones sociales, relaciones, sí, en fin, relaciones, o sea, sí, sociales, extrapersonales, intrapersonal con uno mismo. Nos decía un sociólogo de la Universidad Libre, donde hice un estudio sobre formación de empresas, nos decía que muchas personas tratan de huir de la sociedad para evadir problemas, pero él decía, pero realmente el problema está donde está el ser humano. Así sea uno solo se vaya por allá a una montaña, allí va a tener sus problemas que solucionar, su problema consigo mismo, con su temperamento, con su manera de ver la vida, ¿sí? Y las demás cosas que le presenta el ambiente donde va a estar. Es necesario estar en medio de la sociedad para poder triunfar, obvio. O a no ser que tú quieras triunfar para ti mismo, pero
estoy plenamente convencido que todas las personas que quieren tener éxito, las personas que quieren triunfar, las personas que quieren salir adelante, quieren ser reconocidas por alguien, por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos, por sus amigos, por su pareja, en fin. Buscan que de toda manera llaman la atención de los demás, que los demás puedan aplaudirle, felicitarle o puedan mirar. La persona que tiene éxito quiere liderar y para poder liderar pues no puede liderar, aunque la Biblia dice que mayor es el que lidera, el que administra su espíritu que el que domina una ciudad. Grandes reyes, dijo un hombre llamado Maquiavelo, que muchos reyes, muchos poderosos fracasaron porque no supieron administrar el mayor recurso de un gobierno, de un sistema, que son las personas. Las personas son las que hacen que los demás recursos existan, el dinero, la maquinaria, el mantenimiento de la empresa. O sea, los seres humanos, si no sabemos tratar a los seres humanos, entonces grandes reyes cayeron. Pero Salomón, o el proverbista, está diciendo que muchos cayeron porque no supieron dominarse a sí mismos. Sí, ahí está, tremendo. Entonces cayeron ellos y cayó su imperio y su reino, y todo lo que hicieron con la mano, como se dice coloquialmente aquí en Colombia, lo destruyeron con el pie o con el codo, dicen otros. Otros dicen con el pie. Con la mano lo construyeron, con el pie lo derribaron. En fin. Entonces, hay que entender que siempre se busca, si quieres ser líder es porque alguien lo va a seguir. Si pones un negocio es porque alguien te va a comprar. Si analizas, si estudias una carrera es porque a alguien le vas a servir con esa carrera, y sucesivamente. Entonces ese digamos sabor a triunfo, a éxito, ese sabor a liderazgo, ese sabor a la dirección, ese sabor a lo que estudiamos, a lo que queremos ser, tiene que ver mucho con ser sociable, con lo social. Por eso se habla de relaciones sociales, de saber tratar, de entender, de psicología para comprender la conducta de los demás y poder. Algunos usan la psicología para manipular, otros para poder administrar y ayudar y gobernar mejor, en fin, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar entonces de la persona asocial. No sé, dentro de yo sé que a la gente que le estoy dirigiendo esta enseñanza, no estoy tratando dentro de esta facultad con gente antisocial, estoy tratando con personas que por naturaleza son, es un término en el buen sentido, lo digo entre comillas, son gregarias, buscan unirse con los demás, son sociables, más que gregarias, sociables, ¿sí? Saber trabajar en grupo, saber dejarse dirigir, saber dirigir y saber trabajar en armonía, ¿sí? Ya decimos que dentro de en nuestro medio tenemos gente que está a nuestro mismo nivel, bajo nuestro nivel y sobre nuestro nivel. Los que están sobre nuestro nivel son los que nos dirigen. Los que están en nuestro mismo nivel son los que trabajan en armonía, son nuestros colegas. Los que están bajo nuestro nivel son las personas a las que vamos a dirigir, vamos a ayudar a trascender, trascendiendo primeramente nosotros. Pero la persona asocial, una social, pues a esta persona le queda difícil poder lograr el triunfo, poder lograr la victoria. Puede que logre tener paz y tranquilidad en su manera de ver la vida, en su atrasia. Estar solos por allá como una anacoreta, como una persona. Puede que estar lejos, pueda en una montaña lo haga sentir bien. Pero bueno, hablemos un poquito sobre la social. El término asocial se refiere a aquel individuo con una fuerte falta de motivación para participar en la interacción social, ¿sí? Y o la preferencia por las actividades solitarias. El término asocial representa a aquellas personas que no les agrada estar rodeadas de multitudes. Esto no implica no tener amigos. Una social puede perfectamente tener amigos y hablar con ellos por distintos medios, aparte de la comunicación en persona. Ser asocial tampoco implica estar enfermo mentalmente. El ser asocial es solo un tipo de personalidad, sí, que las personas poseen, la cual no es considerada como una enfermedad y tampoco es algo malo. El término asocial es distinto de antisocial, ya que este último, sea el antisocial, implica una aversión activa
o antagonismo hacia otras personas o al orden social en general. Esta inclinación a menudo se confunde con la misantropía. El individuo generalmente como integrante de una sociedad comparte con los demás determinados o de los demás determinados valores, normas, modelos y símbolos establecidos que facilitan la convivencia. Sin embargo, no todos los individuos presentan la misma adhesión a estas normas y valores. La adaptación al medio social implica diferentes grados de conformidad, dependiendo de la sumisión o libertad de decisión del individuo y de la rigidez o tolerancia de la sociedad. Por ello, la adaptación social no implica necesariamente conformidad, sino que puede conllevar la innovación o modificación de los elementos que integran una determinada cultura o sociedad. Entonces, para ser personas sociables, vivir una vida psicosocial sana, y aún incluye nuestra economía tener un éxito, debemos aprender a adaptarnos a ciertos medios o culturas. Hay personas como los ministros, eclesiásticos, educadores, seculares, muchas personas que deben aprender a adaptarse a cierto medio. En sus traslados los trasladan, a otro lugar, a otra congregación, a otro departamento, o a otro municipio, a otra vereda, a otro barrio, a otro lugar. Mire que aún de barrio a barrio muchas culturas cambian, ciertas costumbres. Cuando te mueves de un barrio a otro, las costumbres no van a ser las mismas que la del barrio en que vives, de un municipio a otro, de un departamento a otro, una provincia a otra, una nación a otra. Aún en las mismas regiones, en las regiones hay culturas, ¿sí? Hay cuestiones que son típicas, pero dentro de las mismas regiones hay subculturas que difieren un poco de la cultura donde estás, aunque es la misma región. Entonces, estas cuestiones de cultura a veces afectan a la persona o afectan a las personas que van a trabajar con ella. Entonces, ahí es donde tanto el grupo debe aprender a entender al individuo y el individuo al grupo. Pero el individuo que maneja, que ejerce el liderazgo a través de la educación o a través de un medio, eclesiástico, político, bueno, todo eso incluye lo social, tiene que tener una flexibilidad, aprender a transculturizarse. No estoy diciendo que tiene que su personalidad ser formada por medio de segmentos de todo lo que él adquiere, no, él tiene que tener criterio. Criterio es tener su propia personalidad, su propia manera de ver la vida, pero también tener flexibilidad, prudencia, ser una persona, como le digo yo, comprensiva de los demás y saber manejar eso, saber entender no tratar de llegar a un lugar a cambiar una cultura, aunque hay hombres, hay líderes, no solo hombres, sino pues cuando digo hombre me refiero a ambos sexos, en el término general, hay seres que donde llegan transforman, realmente tienen esa manera de influir, ese liderazgo, tienen esa influencia, tienen esa capacidad de entusiasmar, esa capacidad, mejor dicho, de convencer, que transforman barrios, transforman veredas, municipios, provincias, pueblos, naciones, con su manera, la gente les imita, la gente toma de ellos su modelo de vida, ellos se convierten en un patrón, se convierten en un prototipo de mucha gente. Son tremendos líderes, sin ellos hablar, solo su manera de vestir, su manera de influir sobre las personas. Pero el líder debe entender que no siempre va a llegar a tratar. Eso es lo que sucede. Hay personas que empiezan en el camino del liderazgo y empiezan con un cuarto de hora exitoso, ¿sí? Y llegan a un lugar y allí fueron recibidos, fueron hasta idolatrados. Y cuando son trasladados a otro lugar, puede que pase lo mismo, pero llega un momento donde llegan a un lugar donde no van a ser idolatrados, tal vez donde van a ser hasta ignorados, no van a ser apoyados, van a tener oposición, no va a ser lo mismo, y entonces ahí es donde puede llegar la frustración, porque estas personas creen que como empezaron, así mismo va a ser en otros lugares, y así mismo es necesario que donde lleguen tengan el mismo éxito, entonces donde viene la frustración. O por el contrario, hay personas que cuando empiezan el camino del liderazgo, el camino del servicio,
lo empiezan mal, encuentran oposición, encuentran rechazo, entonces llegan a otra parte y llegan ya con ese, ¿qué les digo yo? Llegan ya con ese complejo y ese maltrato o ese rechazo o eso que los afectó a ellos psicológicamente, obviamente trató con su moral y aún penetró a lo espiritual. Ese dolor tratan inmediatamente de irlo como a desplazar o a desquitarse con las nuevas personas que llega a él a trabajar con ellos, a liderar o a dejarse dirigir. Entonces hay que saber manejar esto, hay que entender que puede que si en alguna parte no te fue bien, en otra sí. Hay que entender que si puede que en 2 o 3 partes, a los inicios de tu liderazgo, tu ministerio, todo te salió bien, puede llegar un momento en que todo no te va a salir bien. Entonces, eso es lo que tiene que tener madurez. Madurez no es de liderazgo, madurez en la persona, porque tu liderazgo debe ser fruto de tu personalidad y no tu personalidad debe ser fruto de tu liderazgo. Si tu personalidad va a ser fruto de tu liderazgo, el fracaso llegará pronto, te quemarás muy rápido. Pero si tu liderazgo es fruto de tu personalidad, trascenderás, avanzarás, serás, mejor dicho, de bendición, serás, mejor dicho, de gran influencia positiva para los demás. Pero hay que saber manejar el punto de la sociabilidad. Entonces ya hemos hablado de la persona asocial. Una persona asocial no necesariamente es un enfermo, pero puede llegar allá. Puede que esa sociabilidad lo puede llevar a una especie de, no todo el mundo es así, pero lo puede llevar a una especie de resentimiento, a una especie de radicalismo donde él se cree que él es y que los demás no. Entonces sí puede llevarlo a ciertas cuestiones, como digo, a algunos los lleva a la extrema timidez, a otros los lleva a un conformismo y a otros los lleva ya a una actitud ya ni siquiera asocial, los puede llevar hasta ser antisociales. Créalo, ese resentimiento los puede llevar a cometer actos no correctos para tratar de, como le digo yo, como de desquitarse de una sociedad que él considera no justa. A otros los lleva solo a un pesimismo donde no digamos qué clase, pero ya dijimos como una especie de timidez, donde no odia, no desprecia, pero se considera tal vez que no hace las cosas. A otros los lleva a un conformismo acá, ¿sí? Entonces hay que saber manejar este aspecto de lo psicosocial, relaciones humanas, ética personal, ética profesional, manejar una moral que te sostenga como persona y que comparta buenos aspectos, transmita una buena influencia moral a las personas que te rodean. Señor te continúa bendiciendo.